Como grupo analizaremos, profundizaremos y abordaremos dos eventos en los últimos 10 años donde se cometieron violaciones a los derechos humanos en América Latina. Por una parte tenemos el estallido social de Chile, en el cual ya sabemos bastante lo que ocurrió hace 4 años, y por otro lado tenemos el más reciente que ocurrió por parte de Bukele. Piñera y la violación a los derechos humanos en el estallido social del año 2019. El estallido social comenzó el 18 de octubre del año 2019 como una respuesta a la desigualdad económica y social que existía en nuestro país. En esta revuelta se reportaron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes respondían con una dureza a las protestas que se realizaban a lo largo y ancho de nuestro país. A menudo disolvían las manifestaciones usando la fuerza y deteniendo a los manifestantes. Estas violaciones a los derechos humanos que estaban cometiéndose en nuestro país llevaron a una condena internacional y se realizó un llamado por parte de la organización, incluyendo a las Naciones Unidas, para poder investigar y rendir cuentas sobre todo lo que estaba ocurriendo en Chile. Incluso el gobierno chileno anunció medidas para poder abordar todas estas preocupaciones y se comprometió a realizar todas las reformas posibles para fomentar el tema en las fuerzas de la seguridad y todos los aspectos del sistema político y social en respuesta a las demandas que pedía la gente. Durante todo este periodo de revuelta, durante todo este periodo de manifestación, una de las organizaciones públicas que más fue cuestionada fue la de Carabineros, ya que se registraron numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, los cuales provocaban lesiones graves a los manifestantes, causaban pérdida ocular y en algunos casos llegaron hasta la muerte de algunos. También hubo informes de tortura y abusos físicos a los detenidos. Uno de los casos más recordados y que más conmovió al país fue el de Fabiola Campillay, cuando el día 26 de noviembre del año 2019 se dirigía a su trabajo en la comuna de San Bernardo, en la ciudad de Santiago. En ese momento una manifestación estaba llevándose a cabo en las cercanías de su casa y la policía estaba desplegada para controlar estas protestas. Surgidas por toda la revuelta que vivía el país, por todas las manifestaciones que estaban existiendo. Fabiola resultó gravemente herida cuando un carabinero disparó una bomba lacrimógena directamente a su rostro. El impacto causó unas heridas en sus ojos y daño grave en su visión. Como dato extra, en el año 2022, en octubre, fue condenado a 12 años de cárcel el ex carabinero Patricio Maturana por participar directamente en el disparo contra Fabiola. Cabe recordar que esta persona, Fabiola Campillay, durante todo el proceso constitucional participó activamente, teniendo mucho más protagonismo, llegando a ser senadora de la República. El día 21 de octubre del año 2019, el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó que Chile se encontraba en una guerra, generando una ola de comentarios por parte de todo el mundo político y de toda la ciudadanía, quienes no se tomaron para nada bien las declaraciones del exmandatario. Muy buenas noches. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Fueron tantas las repercusiones que generaron las declaraciones de Piñera que hasta el jefe de la Defensa Nacional en ese tiempo, el general Iturriaga, cuestionó categóricamente las declaraciones del exmandatario, indicando que él no estaba en guerra con nadie. Estamos muy conformes con lo que hemos visto. La verdad que ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene, por supuesto, muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados. La instrucción que se le da a usted en esta situación, ¿cuál es la voz que se le transmite también a los efectivos militares que están en la calle? Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie.
En el año 2022, Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, indicó que existieron abusos de carácter físico y sexual por parte de Carabineros de Chile. También hay que reconocer que se cometieron abusos, que se cometieron violaciones, que se cometieron, acciones que terminaron con la mutilación de personas. Y esto ha sido duramente cuestionado porque dicen que no hay sentencias que prueben lo que el presidente está diciendo. Bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando hay violación a derechos humanos, hay que diferenciar entre las violaciones a derechos humanos y lo que puede hacer el sistema de justicia penal. Nosotros, en las querellas que nosotros tenemos, aproximadamente un 15% es producto de violencia sexual. Esas violencias sexuales existieron, ¿no? Y son violaciones, desnudamientos, tocaciones, pero no necesariamente pueden haber condenas respecto de eso. Y eso no niega la violación a derechos humanos. En el año 2023, el expresidente Piñera realiza unas declaraciones refiriéndose al estallido social, indicando que él sufrió un golpe de Estado no tradicional en el año 2019. Todo esto argumentando que no se utilizaron las Fuerzas Armadas. ¿Qué tanto sufrió en Chile usted cuando era gobierno, antes de la llegada de Boric, ¿no? El avance cubano, venezolano en su país, que intentó voltearlo, ¿no? Hacer un golpe de Estado. Efectivamente, fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, claro, pero no es el único golpe de Estado que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino. Y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente Chile resistió. Es de suma importancia tener en cuenta que tras todo este momento de tensión, tras todo este momento de movilizaciones que ocurrieron en nuestro país, que 4 años después se puede observar que aún existen investigaciones que acreditan que sí hubieron violación a los derechos humanos y que en muchos casos han sido repudiados por la mayoría de los ciudadanos. Pero si uno se pone a pensar, ¿qué ocurre cuando la gente sí está de acuerdo con la violación a los derechos humanos? Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Y no estoy diciendo todo esto para alardear, aunque sí me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado. Lo estoy diciendo porque este es un ejemplo de lo que todos los países pueden lograr cuando comienzan a hacer valer su soberanía. Andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Al instalar la pregunta de qué pasa cuando la gente está a favor de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en pos de un orden, ocurre algo que podemos ver en un país centroamericano, El Salvador, en donde actualmente ya con 3 años de gobierno, Nayib Bukele ha hecho muchos cambios y ha sido protagonista de muchas polémicas, entre las cuales se encuentran violaciones sistemáticas de los derechos humanos en pos de un orden. Esto en el contexto del control del crimen organizado y las maras, bandas criminales que durante muchas décadas mantuvieron a El Salvador en el top 1 de los países con mayor cantidad de homicidios diarios.
Haciendo un énfasis en estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asociaciones como Human Rights Watch, que se preocupan de velar por la protección de los mismos, en una de sus informes online en su página web, publicó lo siguiente. Decenas de personas han muerto en prisión. Al mismo tiempo, las autoridades reportan un descenso significativo de la violencia de las pandillas, incluido un descenso de los homicidios. Siguen siendo motivo de grave preocupación las severas restricciones al acceso al aborto, el hostigamiento y los procesos penales arbitrarios contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la escasa rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. ¿Cómo es posible que dentro de estos mismos 3 años de gobierno una narrativa que sea de directa violación a derechos humanos se pueda mantener en el tiempo e incluso llegar a ser aceptada por la audiencia? Resulta que, analizándolo de una forma crítica al poder, la prensa, háblese escrita o audiovisual en general, incluso digital, presentan un apoyo a los métodos tomados por el presidente. También, a su vez, Nayib Bukele, siendo un millennial, conoce muy bien las nuevas formas de comunicación. Háblese, por ejemplo, de las plataformas de redes sociales como Twitter, en donde él instala sus discursos y genera en la opinión pública un debate si es que esto está bien o está mal. Además de esto, se suele mencionar en general en la conversación con Nayib Bukele que la seguridad, en especial en Latinoamérica, es un sueño que todos tenemos. No es todas nuestras naciones tienen el sueño de vivir en países más seguros, ya que durante el último tiempo el mismo continente se ha visto en una gran ola de alza del crimen. Tan lejos ha llegado las polémicas de Nayib Bukele que en entrevista con la BBC en su periodo en Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric hizo unas declaraciones y un análisis respecto a los métodos que ha tomado el presidente Nayib Bukele. Para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y del respeto a los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta. Cuando solo se enfoca nuevamente desde la cuña de quién es más duro y más categórico y tiene las medidas más extremas para combatir, al final creo que no estamos solucionando el problema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana. Bukele, manteniendo un poco su narrativa de presidente millennial, hizo su respuesta por Twitter, en la cual generó un gran debate y sobre todo instaura en el colectivo imaginario el ideal de que necesitamos un Bukele para nuestros países. No son pocas las columnas de opinión o incluso los youtubers, este nuevo fenómeno mundial y masivo, que plantean que los países latinoamericanos o países con poca seguridad en general requieren de un Bukele. Esto, además de, como ya se menciona, plantear un ideal, hace cuestionarnos si es que estas violaciones sistemáticas son realmente buenas o malas. Dentro de lo que se puede hablar en El Salvador y estos 3 años, a las mismas encuestas y números lo dicen, ha gozado de una alza en el turismo y en las inversiones incluso internacionales. Esto inflando, por supuesto, la economía del país y dando mejor instancias de vida a la ciudadanía en general. No deja de ser un tanto peligroso que un presidente mantenga un estado de excepción durante 3 años, el cual le permite, por ejemplo, censurar a la prensa o poner toques de queda en el país. Sin embargo, mucha gente lo justifica. Incluso narran su experiencia viviendo en el país durante todos estos años bajo el control de las maras y dicen que ahora el Nayib Bukele poco menos vino a salvarlos y es todo esto gracias a Dios. Sin duda hay que empezar a cuestionarse un poco si es que estos métodos son correctos o no, pero como los números hablan por sí solos, para nosotros es un poco complejo dar una conclusión al respecto. Sin duda se plantea la pregunta, ¿qué pasa cuando la gente está de acuerdo con violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Pues bien, lo que ocurre es que sea el regente que sea y el tipo de gobierno que sea, el control es totalitario y no deja de haber una fina línea entre lo que es el control del crimen organizado y las buenas prácticas para mantener a tu ciudadanía segura, a transformarte de un día para otro en
en una tiranía absoluta, en donde la gente ya no tenga libertad de expresión. Esto podemos verlo en cómo muchos medios independientes de El Salvador se han visto censurados por el estado de excepción que mantiene Bukele. Aún así, nos gustaría dejar implantada la pregunta a nuestra audiencia, y es que ¿qué piensan ustedes? ¿Este estado de excepción debería quitarse o debería mantenerse? Y si es que realmente deberíamos nosotros como consumidores mantener el ideal de Bukele como presidente de mano dura, quien controla y mantiene la ciudadanía segura. Muchas gracias por vernos y escucharnos, y esperamos verlos en otra ocasión. Mírennos a nosotros. De ser reconocidos por la violencia, hoy nos reconocen por nuestros paisajes, por nuestras olas y sobre todo por nuestra valentía. Hoy el mundo puede ver todo nuestro potencial.